Hola de nuevo alumnos y alumnas del Bootcamp de Programación 2023. Estamos aquí de vuelta con la semana 8 del Bootcamp y esta vez vamos a tratar lo que sería la programación dinámica. La programación dinámica se basa en la resolución de problemas mediante la división de estos en subproblemas más pequeños, cuya solución se irá combinando de una forma específica para obtener la solución del problema. Básicamente, para calcular nuestra solución a un problema general, vamos a ir resolviendo pequeñas partes del problema utilizando la estrategia de divide y vencerás para luego ir combinando estas soluciones para obtener la que necesitamos. Dicho esto, vamos a pasar al primer problema directamente, en el que nos piden una simple recurrencia. Esta se basa en que un número es calculado a través de la suma de los tres números anteriores de esta recurrencia. Sabiendo esto, simplemente vamos a tener que crear un array o alguna forma de almacenar los números anteriores e ir actualizándolos con los nuevos números que vayamos calculando. Si nos fijamos en la solución, esta tampoco es muy complicada. Lo único que tenemos que hacer es crear cierto array que contenga datos de tipo long y después con un bucle for ir creando los nuevos valores que necesitamos a partir de los anteriores. Finalmente solo tenemos que imprimir la solución y ya está solucionado. Pasamos entonces al segundo problema y en este lo que vamos a tener que hacer es implementar una secuencia de Fibonacci para imprimir por pantalla el enésimo número de esta, siendo n el número que nos van a proporcionar por entrada estándar. Y antes de pasar a ver el código, tenemos que tener en cuenta que esta solución que implementemos debe responderse con un número módulo 10 a la 9 más 7. Esto se hace generalmente para evitarnos tener que trabajar con números enteros demasiado grandes para centrarnos directamente en lo que sería la resolución del problema, sin pensar en el tamaño de los números y en cómo podría generar un overflow. Pasando al código, podemos ver aquí que vamos a definir cierto número como 10 a la 9 más 7. Aparte crearemos una constante que nos va a permitir guardar el tamaño máximo de números que podemos mantener en esta secuencia. Finalmente, crearemos el array y definiremos los dos primeros números como 0 y 1. Esto es así por cómo es la secuencia de Fibonacci. Y después lo único que tenemos que hacer es implementar un bucle for que vaya creando las nuevas soluciones a partir de los dos números anteriores sumados. Aparte tenemos que tener en cuenta que todo debe ser en módulo 10 a la 9 más 7. Finalmente solo tenemos que imprimir este enésimo número de la secuencia. Ahora vamos con el tercer problema, el de cortar la cinta. En este lo que nos piden es que hallemos la manera óptima de dividir una cinta para conseguir la máxima cantidad de trozos posibles. Además tenemos que tener en cuenta que todos los trozos deben ser de tamaño A, B o C. ¿Y cómo podríamos hallar una solución para este problema? Pues si lo pensamos, podríamos guardar en un array la cantidad de cortes que se pueden hacer hasta X longitud. Por ejemplo, si dividiésemos todo esto en 7 unidades, podríamos almacenar en un array auxiliar la cantidad de cortes posibles para cada unidad de longitud. Por ejemplo, en el 0 no podríamos poner nada, pero en el 2 aquí podríamos guardar un 1 porque podemos cortar con este de aquí. Seguido de esto, a partir del 2 podríamos sumar 7 o 5. 5 sí, entonces lo que podemos hacer es sumándole a esta posición 5 que diga, llevándonos a la posición 7, le añadimos un corte más. Y entonces sabemos que podemos dividir esta cinta en dos cortes utilizando primero uno de longitud 2 y otro de longitud 5. En cambio, si pusiéramos por ejemplo el 7, sería directamente llegar aquí con un 1. Pero claro, como es un número inferior, no podemos aceptar esta solución ya que no es la manera óptima de hacerlo. Vamos a pasar a ver esto en código. Lo primero que tendremos que hacer será leer esos cuatro números A, B, C y N y después crear un array auxiliar de tamaño n más 1 que nos va a servir para almacenar la cantidad de cortes para cada longitud. Después, con un simple bucle for, lo que haremos será comprobar si para cada posición podemos hacer un corte sumándole cada uno de estos tres tamaños y en el caso de que sea posible, guardaremos en la posición correspondiente o el número actual de cortes más 1
o el número de cortes que había en esa casilla si era mayor que el que tenemos calculado sumándole el número de cortes actual más 1. Eso lo haremos con cada una de estas tres distancias y poco a poco se irá almacenando en el array la cantidad de cortes posibles para cada longitud. Pero como solo queremos la cantidad de cortes para toda la cinta, tendremos que imprimir la casilla final de este array que va a almacenar ese número. Saltamos ahora al cuarto problema, combinaciones de dados. En este lo que nos van a pedir es que calculemos la cantidad de combinaciones posibles de lo que podría salir en un dado para obtener un número específico. Por ejemplo, el 5. Sabemos que existen 16 combinaciones posibles de dados cuya suma de los números que dan suma en total 5. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1 o 1, 2, 1, 1 o 2, 1, 1, 1 y así. Entonces, en un primer momento nos puede parecer simple el problema. Es decir, solo tenemos que ir probando con todos los números posibles e ir sumando. Pero claro, esto no es lo más óptimo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Tenemos que buscar alguna forma que de manera dinámica hallemos la solución de este problema de manera más fácil. ¿Cuál va a ser? Pues, si os fijáis, en realidad este problema se reduce a algo mucho más simple. Y es que sabemos que para cada número, por ejemplo 5, para calcular la cantidad de combinaciones posibles para obtener un 5, solamente tenemos que obtener la cantidad de combinaciones posibles para los 6 números anteriores. ¿Por qué? Porque si cogemos cada una de esas combinaciones, solo tenemos que añadirle una cantidad en específico, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6, para obtener 5. Si os fijáis, las combinaciones para obtener 1 es simplemente 1. Entonces podemos subirle, es decir, sumarle 4 en un dado y obtener 5. Para el 2 tenemos dos combinaciones posibles, 1, 1 y 2. Al 1, 1 le podríamos sumar un 3, y en este caso también un 3, para obtener ese 5. Para el 3 lo que nos va a pasar es 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Y tenemos que añadir un 2 al final de cada uno. Si os fijáis, es muy fácil acceder al 5 sabiendo la cantidad de combinaciones posibles que tienen 1, 2, 3 y 4. Entonces, el problema se reduce a eso. Tenemos que calcular la cantidad de combinaciones posibles para los 6 números anteriores al que buscamos. Y así, de manera iterativa, vamos a pasar entonces al código y vemos cómo se implementa. En el código lo primero que vamos a hacer va a ser, definir esto para ahorrarnos algo de tiempo de escritura y después definir el 10 elevado a 9 más 7 como módulo. Después leeremos n como el número del que queremos obtener las combinaciones posibles y después crearemos un array auxiliar dp de tamaño n más 1 que nos va a servir para ir almacenando las combinaciones posibles de todos los números anteriores. Después declaramos una variable long para almacenar la suma y una variable entera con nombre j que nos va a servir para hacer ciertas comprobaciones después. Y después en el bucle principal, el for lo que vamos a hacer es, primero, declarar que s es igual a 0 y que j es igual a 1. Y dentro de este while, lo que vamos a comprobar en este guarda todo el rato es, para las 6 combinaciones, aquí, para las combinaciones de los 6 números anteriores a j, cuando j sea mayor que 6, porque si en caso de que sea menor que 6, pues por ejemplo, si es 5, solo vamos a comprobar el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, ¿vale? Iremos sumando las combinaciones posibles para ese número y después sumamos 1 a j. Y después simplemente solo tenemos que añadir a la casilla i dentro del array la suma total, pero en módulo 10 a la 9 más 7. Y finalmente solo tenemos que imprimir el número y ya estaría el problema resuelto. Y ahora vamos con el último problema de todos. Y este nos va a resultar bastante familiar con cierto problema que hemos realizado previamente. En este nos van a pedir que calculemos la cantidad de caminos posibles
para llegar de la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha, en el caso de que existan caminos. Además, tenemos que tener en cuenta que solo podemos movernos o hacia la derecha o hacia abajo. Es por eso que en este primer caso nos dan 5 caminos posibles, porque si os fijáis podemos hacer este camino de aquí, este camino de aquí, este camino de aquí, este de aquí o este de aquí, ¿vale? Serían en total 5. Y para el segundo caso, como no podemos movernos hacia la izquierda, devolvemos 0. Entonces, ¿cómo podríamos tener la cantidad de caminos posibles? Pues vamos a ver el código. Aquí a primera vista no tendréis que hacer caso a esto de aquí. Es solo, una parte que se había utilizado para debuguear la solución cuando se estaba creando. Y también tenéis que tener en cuenta esto de aquí. Y es que tenemos que imprimir la solución en módulo 10 a la 9 más 7. Primero leeremos n y m. Después crearemos una variable que almacene un carácter t, que va a ser temporal, y en vez de crear un array de caracteres, vamos a crear un array de booleanos. ¿Por qué diréis? Pues porque esto nos va a ahorrar bastantes comprobaciones más tarde, ¿vale? Después crearemos nuestra array de p y después vamos a establecer todas las posiciones dentro de este array con 0. Después leeremos todo lo que sería el mapa de la plaza y en caso de que ese carácter que se lea en cada iteración sea un punto, es decir, es un camino, lo va a leer como true aquí y se va a almacenar como true dentro del array A. Esto simplemente nos funciona para que cuando vayamos a comprobar que cada punto o cada lugar del mapa es transitable, es decir, no es un muro, nuestro código lo detecte de una forma más rápida, ya que no tiene que hacer una comprobación, sino que solamente tiene que acceder a la posición de este array, que nos devolverá directamente true o false. Después llenaremos la primera fila y la primera columna de nuestro array de p hasta el momento que nos topemos con un muro. Vamos a verlo aquí más explicado, y es que esta fila de aquí dentro del array A se va a llenar de unos, pero ¿hasta dónde? Solo hasta aquí, antes de llegar a esta parte de aquí que ya no es transitable. Igual pasa con la columna. En este caso se llenará todo de unos, pero en este de aquí a la derecha solo se pondría un 1 aquí. Y ahora solo nos quedaría el bucle principal en el que de manera dinámica obtenemos la solución. Voy a explicaros qué vamos a hacer. Y es que, si os fijáis, para obtener la cantidad de caminos posibles para llegar a una casilla, solo tenemos que obtener la cantidad de casillas, o sea, de caminos posibles para acceder a las casillas que se encuentran arriba y a la izquierda. Vamos a verlo en este caso. Para llegar a esta casilla hay 2 caminos posibles, uno por aquí y otro por aquí. Para esta casilla existen varios caminos, uno así, otro así y otro así, serían 3. Pero en realidad, si os fijáis, solo tenemos que sumar la cantidad de caminos posibles para cada una de esas casillas. Si os fijáis, para llegar a esta casilla, ¿cuántos caminos existen? Uno solo. Entonces, aquí vamos a tener 1. Y para llegar a esta casilla, ¿cuántos existen? Pues 1 y 2. Serán 2. Y aquí se almacena un 3. ¿Y concuerda con lo que hemos obtenido antes? Sí. Y en efecto, esto se cumple para todas las casillas y para todos los mapas de este tipo. Así que eso es lo que vamos a implementar en el bucle for. Y si lo veis, es bastante simple. Si en la casilla hay un 1, es decir, es transitable, en el array de p lo único que vamos a hacer es sumar la cantidad de caminos de la casilla superior y la que se encuentra a la izquierda. Todo eso en módulo 10 a la 9 más 7. Y así de simple es la solución para este problema. En realidad, casi todos los que hemos tratado esta semana en cierto momento pueden parecer muy complicados, pero en realidad cada uno esconde su truquito para dividir el problema en problemas mucho más sencillitos de resolver. Y en eso se basa la programación dinámica. Y bueno, hasta aquí todo por esta semana.
Espero que las explicaciones os hayan servido. En este caso han sido algo más cortitas, pero espero que, bueno, yo creo que han servido bastante. Os animo a seguir con este bootcamp, aunque se vayan complicando mucho y bastante los problemas. Hasta para mí resultan ciertamente complicados. Pero bueno, no hay que rendirse, continuar practicando mucho y no dejar de intentarlo. Nos vemos en la próxima.